Salamu alaikum. Hago este directo pensando que pronto no podré utilizar TikTok. Sabéis que TikTok ha sido comprado por una empresa israelí, sionista, mejor dicho. Un empresario sionista que limitará la imagen de la causa palestina o digamos, dará una imagen positiva del sionismo a través de este medio, lo cual será eliminar cualquier cosa que haga yo, y muchos de vosotros en mensajes también serán eliminados porque ellos van a dominar el mensaje que se dé a través de estas redes sociales, y empezando por TikTok, que ha sido en gran medida una contramedida, una contrapartida al mensaje sionista que las grandes corporaciones mediáticas se ha dado hasta ahora. Gracias a TikTok, a vuestra colaboración, la imagen de Palestina ha llegado al mundo, con vídeos, con palabras, con mensajes directamente sobre esta causa y otras muchas, pero en concreto esta causa, la causa palestina, que gracias a redes como esta, y en especial TikTok, ha llegado al mundo entero y se ha revertido la opinión pública. Eso no volverá a ocurrir. Por eso los sionistas, con un personaje nefasto que ha comprado como si fuera un gran empresario de la maldad, ha comprado esta plataforma, y dentro de poco limitará aún más la imagen que se dé de Palestina. O sea, todos aquellos divulgadores de la mentira en nombre del sionismo podrán emitir libremente sus mentiras, sus barbaridades, y nadie le cortará, ni en la publicidad ni en el alcance de sus medios. Pero todos aquellos que se atreven a denunciar la situación de parte de Palestina o de la causa de Palestina, esos serán limitados o directamente censurados. Por lo tanto, yo creo que será este uno de los últimos directos que haga. Directos o publicaciones, porque se me ve el sesgo, se me ve la cara, ¿verdad? Incluso, pues mi bandera será tachada de terrorista y ese tipo de cosas que les gustan a ellos, ¿no? A los que reclaman la libertad de expresión para ellos mismos, pero no para los demás. Bien, así que me aprovecharé de esta oportunidad, que como digo, pienso que puede ser la última. ¿Veis? Son muchas cosas las que me hubiera gustado decir, ¿no? Y he tenido tiempo para ello, pero trataré de decirlo todo o gran parte de ello en un momento. ¿Veis? En principio, algunos musulmanes me han achacado, me han acusado el hecho de que yo haya comparado la causa palestina con la causa andalusí. Como claro, esto no es comparable, ¿no? No es comparable lo que ocurrió hace... ¿Cuándo fue? En 1600, y estamos en 2000, o sea, casi 400 años, ¿no? En Andalucía con lo que está ocurriendo hoy. Lógico, evidentemente las cosas cambian, y para peor en este caso. Porque las armas de destrucción son mucho más efectivas hoy que antiguamente. Hoy en día, de un solo bombazo se destruye un edificio entero, ¿no? En aquella época era más complicado esa destrucción, pero el objetivo, el simbolismo, la estructura del mal, de la cuestión, era la misma. Destruir a un pueblo que habitaba en un espacio geográfico como Andalucía, en este caso como Palestina. Era erradicarlo. Fijaros que la similitud llega hasta tal punto que, bueno, en el periodo de 300 años que fue la conquista de Andalucía, de la península ibérica y de Andalucía en concreto, ocurrieron muchas cosas. Primero se comportaron como unos buenos administradores que lo único que querían era cambiar a la dinastía reinante, un rey por otro, un rey musulmán por un rey cristiano, pero todo seguía igual. Además de hecho, nos gusta mucho la cultura, aprendemos de
geografía, de historia, aprendemos literatura, digo los reyes y la nobleza, ¿no? Como que convivían, nos permitían convivir con ellos, ¿no? Hasta que pudieron expulsarnos. Lo mismo que les pasa a los palestinos. Digamos que la parte que hoy llaman Cisjordania, es la parte ocupada es toda, ¿no? Pero en concreto esa zona ocupada, digamos, los palestinos viven dentro del Estado terrorista de Israel, hasta que puedan echarlo. Lo han permitido porque le ha hecho falta mano de obra barata. Lo han tenido ahí esclavizados sin ningún derecho durante años, hasta que ahora ya pueden prescindir de ellos. Ahora ya no los necesitamos. Y os vamos a expulsar, dicen ellos. De hecho lo están haciendo ya. Están exterminando también a la población que tenían asumida. Desliza derecha para izquierda, ¿cómo que desliza derecha? La lectura. Bien, esta población que tenían ellos asimilada dentro de Cisjordania, pronto o ya está siendo aniquilada de la igual manera que ha sido aniquilada la población de Gaza, ¿no? ¿Por qué? Porque ya tienen fuerza, ya tienen poder, ya tienen la posibilidad de erradicarlo a todo y lo van a hacer. Pero durante un tiempo pues han tenido que mantenerlo ahí para algún objetivo, tal vez por ejemplo para tener una mano de obra barata, o simplemente porque no han tenido un arma eficaz de destrucción masiva como ahora sí lo tienen. Ahora sí tienen misiles que tiran y destruyen un edificio, antes no lo tenían, seamos sinceros, ahora sí. Y como digo, la similitud entre este genocidio y el genocidio andaluz es más que patente, vuelvo a repetir, es doloroso comparar muerte y asesinato y genocidio, es doloroso, pero es necesario para ver que es una constante en la humanidad, que no es una cosa esporádica de un concreto, de un momento, sino una constante. Como bien sabéis, la conquista del mundo por parte de los regímenes europeizantes de la época, pues empezó por la península ibérica, en concreto en Al-Ándalus, que fue la zona que se resistió, digamos, al avance de Europa con más fuerza, pero terminó siendo colonizada. Hoy seguimos siendo una colonia de España. En el Estado español, Andalucía sigue siendo con una estructura colonial. Una estructura colonial significa aquella sociedad que no tiene disposición de sus recursos, ni tiene posibilidad de administrar sus bienes ni recursos. Y eso le pasa a Andalucía. Andalucía, con la mayor población de la península, dentro de las regiones, la mayor es la que no tiene capacidad parlamentaria para decidir nada. Andalucía no es capaz de decidir parlamentariamente, no en Parlamento, ni en el Senado, ni en ningún sitio político ni administrativo, nada en absoluto. Sin embargo, cualquier otra región de España, pues sí lo puede. ¿Por qué? Bueno, pues el Estado funciona así. El Estado español se estructura de esta manera, en que el peso de algunas regiones son más importantes que otras. ¿Por qué? Porque Andalucía es una colonia. Esto es una cuestión política, no es una cuestión ni siquiera administrativa, ni siquiera... no, es una cuestión política decidida, el cual la sociedad andaluza es una sociedad que ha sido colonizada. Y así lo demuestran los hechos. Pero la colonia no empezó aquí y no terminó aquí, por supuesto. Continuó en América Latina, o en Hispanoamérica, o en Iberoamérica, como les quieran llamar. Porque ahora ya discutimos hasta cómo le llamamos. Los americanos le llamaban... ya se me olvidó otra vez. Siempre mira cuando tengo la lengua. Tienen su propio nombre, evidentemente. Ya se me olvidó. Pero tienen su nombre. Y sin embargo los europeos le llamaron América. Muy bien. Pues aquello fue una colonia. Y muchos hispanistas dicen, no, esto fue una provincia porque se administró con un virreinato. Eso es otro nombre para lo mismo de siempre, un sistema colonial. Que evidentemente hay otros sistemas coloniales distintos, los europeos, los ingleses, los anglosajones, pero en definitiva es un sistema colonial, una imposición de un gobierno que está en manos de una metrópoli, situada en Madrid, y empezarán, no, tenían autonomía, tenían autogestión, todo lo que tú quieras. Era una colonia y así lo tenían
asumido las propias poblaciones iberoamericanas. De hecho, ahí lo tenemos. Quiere decir que el proceso colonial de Europa comenzó en un momento de Andalucía y no ha terminado todavía. Ahora está terminando en el sentido de que lo único que le queda, ya lo último que le queda es Gaza. Ya lo ha colonizado el mundo entero, hasta la Luna, menos Gaza. Y está en proceso de aniquilación de la población de Gaza y de la erradicación de la cultura palestina. Veréis, cuando hemos visto el proceso de aniquilación de un pueblo entero, en directo, lo hemos visto como meses tras meses continuamente han masacrado poblaciones enteras, hasta el punto de que se barajaba una cifra. Está hablando de 60.000, 70.000 víctimas, ¿no? Mujeres, niños, ancianos, 60.000 víctimas. Pero de pronto te aparece una relatora de la ONU, Francesca Salvatore, se llamaba, ¿verdad? Incluso algún diplomático ruso, en que te advierte la cifra, eso lo ha hecho la ONU, un estudio de la relatora de la ONU, la cifra puede ser 10 veces mayor de lo que hemos anunciado. Y se dice pronto, ¿verdad?, de pasar de pensar que hay 60.000 muertos a 670.000 muertos. 670.000 muertos. ¿Quién va a ser capaz de decir esto? ¿Quién? ¿Quién en la televisión, en la prensa? ¿Quién va a decir, oye, que los muertos no lo hemos contado bien? Hemos contado algunos, pero no lo hemos contado bien. La cifra que se calcula ahora son de 670.000 muertos. Eso está pasando en Gaza. Solamente en Gaza, solamente en Gaza. Evidentemente son cifras que no fueron igual que en Andalucía. En Andalucía la población del Andaluz entera se estimaba en 4 millones de personas, del Andaluz entera, y los que se expulsaron fueron 400.000 expulsados. Muertos ni se cuentan. Pero estamos hablando de una cifra importante para aquella época. Para aquella época estamos hablando de una población de 4 millones de habitantes en Al-Ándalus, y la expulsión que se realizó en Andalucía fue de 400.000, lo cual también es un número muy, muy importante. Pero no solamente los que fueron expulsados, sino los que quedaron en el camino, que eso nunca se contabilizó. Fueron personas que se resistieron a irse o que simplemente cayeron bajo las huestes conquistadoras y que asaltaban las poblaciones, que tenían mano ancha para asesinar a cualquier rebelde o que se resistieran a su autoridad. Posiblemente en algún camino o en alguna fosa quedaron abandonados y nunca sabremos cuántos fueron. Pero imaginaros, si la población de Andalucía, de Al-Ándalus, mejor dicho, fueron de 4 millones y los que se expulsaron fueron de 400.000, ¿dónde están los 3.600.000 que faltan? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Podemos estimar que muchos de ellos se ocultaron en la población ibérica, seguro, bueno, eso es segurísimo. ¿En qué porcentaje? Yo creo que un porcentaje alto, ¿no? Pero no son más que cálculos estimativos. Los que se ocultaron, los que expulsaron, 400, pero ¿cuántos entonces hubieron muerto en el camino? ¿Cuántos? Eso fue un genocidio. Lo de entonces y lo de ahora. Lo que pasó en Andalucía y lo que pasa ahora. Evidentemente, en Al-Ándalus no hubo una transmisión en directo, ni por TikTok, ni por ningún método. Nos quedan pequeños relatos o de los descendientes de las víctimas que huyeron, que esos son relatos evidentemente difíciles de transmitir porque son víctimas. También en la forma víctimas no solamente por expulsarlos, sino también con el trauma de la expulsión, ¿no? Y la única fuente que tenemos son la del conquistador, de los asesinos, los que
hicieron genocidio contra el pueblo andaluz. O sea que malamente andamos, porque si a pesar de toda la censura que hoy en día en Palestina, en Gaza hemos tenido, pero a pesar de eso hay métodos de información para poder ver imágenes que están grabadas, que están consignadas, o información que está a salvo, digamos, de este exterminio, pero en el caso de Al-Ándalus no existió. No queda recuerdo, no hay posibilidad de tener una filmación, una foto de aquella época. Lo único que nos queda en algunos casos precisamente es el recuerdo de ellos, de los propios conquistadores. En ese sentido, yo he traído algunas veces este libro, que no es un libro, es una crónica. Esto no es un libro, no es una crónica. Cuando los conquistadores de aquella época, ya sea en este episodio cruel o en otros episodios, llevaban un relator, alguien que hacía una crónica para escribir las gestas de los grandes guerreros, y llevaba a alguien escribiendo las hazañas de los reyes o de los conquistadores en estos casos, ¿no? Y escribían las crónicas. En Granada, en la rebelión y castigo de Granada, como ellos titularon a este episodio, hubo dos cronistas. En este caso, Luis de Mármol Carvajal fue uno, y otro personaje que no me acuerdo. No me acuerdo cómo se llama. Pero a mí me gusta este Luis de Mármol Carvajal, porque cuando lo lees, a veces yo llego a pensar, ¿estaría Luis de Mármol Carvajal a favor de los moriscos? Porque su lectura parece que da pistas a favor. Evidentemente era parte del ejército conquistador, ¿no? Y doblegó a sangre y fuego a los rebeldes y herejes musulmanes, moriscos. Pero cuando tú lees su crónica, da argumentos que te pone a favor de los moriscos. Detalla cuál es el proceso previo de estos episodios de la rebelión. Detalla, por ejemplo, cuáles son las condiciones por las cuales se rinden los moriscos, los musulmanes, los granadinos, los nazaríes. Se rinden con unas condiciones, y el incumplimiento de los acuerdos, como los curas, en este caso, los curas incumplieron sistemáticamente todos los acuerdos por intereses para poder robar a esa población que era muy trabajadora y muy eficaz. Era muy trabajadora, por lo tanto acumulaba riqueza, y estas personas se creían con el derecho de depravar esa riqueza, de robar esa riqueza. Después de todo eran moros y merecían ser robados por la Iglesia Católica. Curas que venían del norte o nuevos ricos que querían hacer las nuevas cruzadas y enriquecerse con estos botines. Por lo tanto, crearon las condiciones buenas y propicias para la rebelión. Digamos que apretaron tan fuertemente a la causa, a los andalusíes, que provocaron la rebelión. Y ahora uno dice, bueno, es que el rey era bueno, no quería, fueron los curas o los condes o los marqueses los que apretaron al pueblo para que se rebelasen y por lo tanto le aplicaran este castigo. Fijaros que hasta en este detalle se parece al tema de Palestina. Estamos hablando de que se creó las condiciones apropiadas para que hubiera una intervención militar sobre una población ya rendida en Granada, en Granada, la zona de Granada y Almería. Pero la población ya estaba rendida, y sin embargo se crearon las condiciones adecuadas por el sufrimiento, por el acoso, por el derribo de esta población, que se sublevaron y lo hicieron conscientemente para poder intervenir militarmente y aplastar a todos y expulsarle a todos y quitarle a todos su riqueza y su vida. Justamente lo que pasa en Palestina, justamente, que han provocado la situación adecuada para que poder aniquilar a los palestinos enteros, porque cualquier tonto de elección de España
sin ir más lejos, dice, hombre, es que de Hamás hizo terrorismo, eso justifica, ese supuesto terrorismo justifica la matanza de hoy. Fijaros cómo hasta en esto se parecen los dos casos, el gazatí palestino y el andalusí en Granada. La utilización de un motivo para exterminar al pueblo completamente. Un motivo creado por su propia intolerancia y por su propia, digamos, intervención, creando condiciones que permitan una justificación. Es que son terroristas los de Hamás y hay que acabar con ellos, y con ese argumento se está acabando con 2 millones de personas. En este caso, lo mismo. Se le puso las condiciones tan exigentes a la población morisca que tuvo que terminar rebelándose. Fijaros, se rebelaron con armas con piedra y palo. Con piedra y palo. Lo mismo que la intifada. Lo mismo. Ellos no tenían armas, sin embargo sabían que o se rebelaban o morían. No era una condición discutible, porque la estaban matando sistemáticamente uno a uno. Sin embargo, se unieron y dijeron, vamos a por todas y aquí por lo menos morimos peleando, que es la idea. Y mujeres, hombres, ancianos, niños, fueron exterminados, enfrentándose a un ejército el más poderoso de la época, igual que ahora, que supuestamente el ejército Audubilá de Israel es el más poderoso y demócrata, dicen, igual que el de Carlos V, igual. En aquella época utilizaban arcabuces y hoy en día utilizan tanques y misiles. Pero era el mejor ejército del mundo de aquella época y el mejor ejército de hoy, enfrentándose a mujeres y niños con palos y con piedras que algunas veces tiran a los tanques. La misma situación. Bien. Pues, por lo tanto, la similitud entre el pueblo palestino y la causa andalusí es la misma. Y además, fijaros hasta qué punto esa similitud es correcta, que cuando parte de la aniquilación del pueblo palestino consiste en negar su identidad. O sea, hoy en día los pueblos que antiguamente tienen un nombre palestino, un pueblo árabe, ya no se titula con el nombre árabe, se utiliza un nombre judío. Le han quitado el nombre, le han quitado las palabras, le han quitado la música. Ya la música esa no es palestina, es judía. La comida, ya los palestinos no tienen comida, la inventaron los judíos. Todo lo han inventado los judíos, todo. Falsificando la historia. El templo es de Salomón. Miren ustedes, ese templo es romano. Lo hizo un romano. Y tú dices que no, que este es de Salomón. Falsifican la historia y le da igual. Lo único que quieren es tener un argumento con el cual justificar precisamente esa ocupación. Pues lo mismo le pasó a los andalusíes. Hasta el punto de que, fijaros, que ellos utilizan el nombre morisco, pero nadie se llamaba morisco a sí mismo en Andalucía, se llamaban andalusíes. Si cogiéramos a un nazarí, al Abdulá, al rey Chico, al Boabdil, o cualquiera de aquella época, un carpintero, no se llamaban a sí mismos nazarí, se llamaban andalusíes, porque eran herederos, parte del mundo andalusí, de la sociedad andalusí. Evidentemente, la parte de nazarí, que era su dinastía y que era su reino, por decirlo así, pero ellos pertenecían al mundo andalusí, que es lo que le había dado forma de civilización. Sin embargo, ellos van denigrando la sociedad hasta quitarle derechos. Lo mismo le pasaba en América Latina, o en Iberoamérica, como quieran llamarlo los fachos. Cuando vieron que los indios de América, los nativos, al ser esclavizados, tenían pretensiones sobre su propia tierra, dice, oye, es que esta es mi tierra, yo tengo derechos sobre esta tierra. Entonces lo que hicieron fue sustituir esa mano esclava por esclava mano negra, que importaron negras desde África. ¿Para qué? Para que aquellas personas no tuvieran derecho o pudieran tener derecho sobre esa tierra.
porque claro, tú eres de otro continente, tú que no tienes derecho por esto, y por lo tanto nunca vas a reclamar un derecho de gobierno sobre la tierra en la que habitas, ¿no? Como ya os digo, a los que esclavizaron en África y llevaron a América Latina, es lo mismo que cuando en Andalucía se le pierde el nombre de Andalucía y se le pone el nombre de Morisco. Ya no eres, ya no es la tierra del andaluz la tuya, ya tú eres Morisco. Una cosa ahí que aparece de la noche a la mañana porque la reina católica la tituló así. Digo, no, es que estos son moriscos. De hecho, en su crónica, en la crónica que hace, igual que esta, en la crónica de Luis de Marmont Carvajal, hay otras crónicas de Isabel la Católica. ¿Sí? Esta señora Isabel la Católica nombra, en el bando de los andalusíes, nombra a dos grupos. Unos bereberes, que sabemos quiénes son. Bereberes son los que vienen de Berbería, o sea, en su pensamiento, aquellos son los que vienen de Berbería. Lo identifican claramente, los que han cruzado el estrecho para ayudar a sus hermanos nazaríes, ¿vale? Los bereberes. Y los otros son los moros. No le dice andalusí, ni siquiera le dice nazarí, le dice moro, porque ya perdía hasta la categoría y el derecho a existir. Por lo tanto, esta relación es continua entre el hecho sistemático de la conquista del Al-Ándalus y sometimiento del pueblo andalusí a la que hoy hemos visto o estamos viendo en la conquista del pueblo de Palestina y sometimiento del pueblo palestino. Ahora ya estamos en la fase de aniquilación del pueblo palestino. Pronto no quedará ni recuerdo, igual que no queda recuerdo del pueblo andalusí, igual. Ahora tú le preguntas a la gente quiénes son los andalusíes y dice, no tienen ni idea. En Andalucía no tenemos ni idea. Y dice, no, es que esto es distinto que aquello, porque lo andalusí es distinto que el andaluz. Mira, eso te lo creerás tú, pero evidentemente no es cierto. Igual que lo que existe hoy en Palestina son herederos de lo que en su momento fue la propia Palestina. Seña, que se están escuchando toda esta gente. Seña, ni caso, voy a dar una pedrada. Ya. Bien. Bueno, esto fue una de las cosas que quería resaltar porque he visto que la gente no ha entendido, y supongo que seguirá sin entenderlo, pero vuelvo a insistir en la relación entre la causa morisca, andalusí morisca, y la causa palestina. Y por medio de todo eso, la conquista en Iberoamérica, porque es el mismo método sistemático. Esto no lo inventaron los españoles, no, ni lo han inventado los judíos. Fijaros que Milosevic en su guerra, en Yugoslavia, ¿verdad? El tipo alababa la memoria de Isabel la Católica. Decía, nosotros tenemos que aprender cómo los españoles echaron a los moros. Para ellos este es su método, porque lo hicieron muy bien. O sea, llegaron a un país que no era suyo y expulsaron a todo el mundo. Esos son unos héroes para estos personajes, para los judíos, los sionistas, mejor dicho, y para muchos colonialistas o supremacistas en muchas partes del mundo. Que han tomado como ejemplo este modelo. Algunos lo han mejorado, hay que reconocerlo, porque en Estados Unidos lo mejoraron con la colonización norteamericana, que exterminaron directamente a todos los nativos. Eso hay que reconocerlo. Pero bueno, lo que quería comentar con esto precisamente es que este proceso que se da en este caso de los judíos no empezó con ellos, ni siquiera con los propios españoles. Los españoles, después de todo, copian el modelo de colonización o de invasión romana. Veréis, escucharéis a muchos hispanistas que se llaman, yo soy hispanista, y te empiezan a contar la misma historia que yo escuchaba cuando pequeño. Te escuchaba que los reyes godos, que si los visigodos, que si los romanos. Y es curioso que te repiten la misma historia una y otra vez, como si aquello fuera
real, porque tú lo has contado, pero no tiene ni pies ni cabeza. Veréis, es verdad que cuando un invasor llega a la península ibérica, dice, bueno, pues yo le voy a llamar a esto Hispania. El invasor romano, el romano, y que dice, esto le voy a llamar yo Hispania porque me ha gustado, este nombre me ha gustado, Hispania, que significa, fíjate tú, algunos dicen que era pradera de conejo. Vaya nombre, tío. Llamarle a una población entera, a una civilización entera, pradera de conejo. Hispania. Pues muy gracioso. Que el conquistador te llame tal cosa es como cuando nosotros los europeos hemos llamado a América, América. Hemos llegado y dice, esto se llama América, pero le hemos preguntado a los indios, a los nativos, se lo hemos preguntado, no, ¿verdad? No. Y de hecho, no nos importa cómo le llamasen los nativos. Eso sí me acuerdo, al final me acordaré, cuando termine esto me acordaré del nombre de América Latina original. Bueno, pues, ¿alguien le preguntó a los nativos cómo se llama tu tierra? No le preguntó, le pusieron el nombre que a ellos les dieron la gana. Ahora se va a llamar Santo Domingo, porque lo hemos descubierto el día del domingo. Le hemos llamado Santa Elena, o no sé qué cosa, porque no hemos descubierto el día de la vocación de la Virgen, ¿no? O de la Isabela católica, o vete tú a saber. Le dan el nombre que ellos quieren, que para eso son los que mandan. Lo mismo pasa con los romanos, cuando llegaron a España, a la península, le pusieron el nombre que le dieron a ellos la gana. Pero en el pueblo, además, lo pone algún autor romano, en este pueblo, la península ibérica, vivían los pueblos y los nombran. Lusitano, Turdetano, este gitano, hay unos cuantos, bastante. Y además lo especifica sus características, su composición y tal, ¿no? Por lo tanto, no era un pueblo único que se llamaba así mismo, qué bueno, somos españoles, no. Ese concepto de unidad peninsular no ha existido políticamente jamás, hasta ahora. Esto es una cuestión reciente. Y bueno, no es malo, pero no me engañe, no me diga también que existe una unidad política desde hace 1000 años, que no es verdad, La primera vez que existe una unidad política es con Al-Ándalus, Ahí sí existe una unidad política, pero tiene un nombre árabe y eso no te gusta, señor hispanista. Eso no te gusta. Que la primera vez que existe una unidad política de todas las regiones, pueblos de la península ibérica, en un solo gobierno, en una sola administración, es con nombre islámico. Y eso a ti no te gusta. Por lo tanto, prefieres olvidar esto y retrotraerte a un pasado mitológico en nombre de Roma. Es que Roma. Usted, los romanos eran unos bárbaros de mucho cuidado. Que también hicieron lo mismo que han hecho estas culturas, apropiarse de la civilización de los demás, empezando por sus vecinos, los etruscos, cuando están los latinos, que eran unos campesinos muy bárbaros, muy salvajes, vencieron a los etruscos y se apropiaron de la cultura superior de los etruscos. Bueno, pues esta fue la constante de Roma. Ir a los sitios, vencer la guerra, que para eso sabían pelear como buenos romanos, que decía un comediante andaluz, ¿no? Gandía era, ¿no? No, Pepe da Rosa. Dice, peleaban como los romanos, a pellizco y a patar, que así duraba un romano, que duraba una jarta. Bueno, pues estos romanos que se hartaban de pelear todos los días, están todo el día peleándose, peleando con los demás, por supuesto, no tenían ni idea de civilización, pero sabían aprovecharse de los demás, de los pueblos de Egipto, de Mesopotamia, de Grecia, de Etruria, de Partia, de otros pueblos, y fueron absorbiendo esa civilización que ellos tenían y fueron creando un espacio de paz romana donde esa economía o esa sociedad fue estructurándose y creando a la postre una gran civilización que lo único que necesitaba era someterse a sus designios, a su imperio. Pero bueno, permitió de alguna manera el comercio y el intercambio cultural que hizo una gran civilización mundial, ¿vale? En eso hay que reconocerlo, ¿vale? Pero no deja de ser una imposición. Y sobre todo, esto es importante porque cuando llega la siguiente parte, como todos los imperios desaparecen y Roma también desapareció, pues hubo un vacío de poder.
ese vacío de poder no es casualidad, fue un desmantelamiento estructural, se desestructuró toda la sociedad romana, el mundo, aquel que parecía un mundo civilizado, que lleno de caminos, de comercio, de intercambio, de pronto desaparece, de pronto, bueno, poco a poco, pero desaparece, y van siendo sustituidos por mercenarios bárbaros, que de ahí viene el nombre, ¿verdad? Los visigodos. Pero estas personas visigodas no eran bienvenidas en Al-Ándalus, en lo que, bueno, lo que en aquella época se llamaba la Bética, la Bética. Y con todo eso nos lleva al momento en el cual aparece el Islam en la península ibérica. El Islam aparece como una solución frente a los bárbaros visigodos, que lo único que habían conseguido hacer eran tener pequeños reinos feudales, y una oligarquía feudal sobre la población del campo, ¿de acuerdo? Y sin embargo aparece el Islam con una propuesta, el Islam y la época andalusí, la época árabe, con una gran propuesta de comercio. De pronto los caminos se abrían hacia el oriente y más allá del oriente, no solamente la parte oriental, sino más allá incluso. De pronto los andaluces reclamaron, porque fijaros que los primeros que reclamaron los andaluces no fueron tratados de religión, no fueron libros de religión, fueron libros de agricultura. Esos fueron los primeros tratados que aparecieron en Andalucía, en Al-Ándalus. Eran tratados de agricultura, no de religión, curioso, sino de agricultura. ¿Por qué? Porque la sociedad necesitaba crear nuevos productos agrícolas, crear unas nuevas metodologías de producción para darle de comer a la población, que es lo que necesitaba, ¿verdad? La gente come y vive bien, y entonces aparece el Islam como respuesta, o dando respuesta a esta necesidad humana de la sociedad. Mientras que los visigodos, los visigodos, lo único que sabían era cobrar impuestos, lo único. No tenían ninguna otra capacidad. Cobran impuestos con sus cascos, sus borros, venga, cobrar impuestos. Y aparece el Islam con su aporte de una civilización que ponía en contacto de nuevo a la Bética con países tan lejanos como el creciente fértil, que sabéis que están al norte de Egipto, que es Palestina, lo que hoy llamamos Palestina es Libia, ¿no? Palestina, Libia, Siria. Entonces, este mundo empieza de nuevo a hacer un comercio fluido de productos y de conocimiento, y de sabios, y de conocimientos técnicos. La metodología de los acueductos, de las norias, en fin, de la industria en general, tiene un gran desarrollo, como no podía ser de otra manera, con ese intercambio comercial y de cultura. Y eso fue lo que trajo el Islam. Bueno, pues lo digo porque son cosas que muchas veces la gente no quiere poner en contexto. O sea, cuando te hablan de Andalucía, de Al-Ándalus, te hablan de guerra, que si vino unos árabes con el camello, invadieron Andalucía porque eran y te ponían el impuesto, los impuestos, la yacía, ¿no? La jizya, ¿no? Los impuestos se los cobran a todo el mundo, los estados. Si tú eres musulmán, te cobran un impuesto, si tú eres cristiano, te cobran otro, y si tú eres judío, te cobran otro. Porque en aquella época las diferencias no eran por ciudadano, era por religión. La justicia se aplicaba según tu religión. Esto te parecería hoy en día una tontería, una locura, porque va a ser esa distinción entre una religión y otra. Pues en aquella época era lo natural. Lo natural, que la ley que se le aplicaba a un judío no era la misma que se le aplicaba a un cristiano, ni la misma que se le aplicaba a un musulmán. Por lo tanto, cada uno aportaba al Estado, todo el mundo aportaba al Estado y de acuerdo a sus aportaciones. Por ejemplo, al que no era musulmán aportaba una parte significativa de impuestos, pero a cambio no participaba en el ejército. Y yo te pregunto, o sea, supuestamente, a estos cristianos que le habían invadido y que le habían obligado a hacerse musulmán, le habían dicho, oye, si tú pagas el impuesto, no vas a la guerra. Eso es un chollo, eso es una maravilla.
Tú dejas que los musulmanes te defiendan, los musulmanes te defiendan, y tú, pagando un impuesto, te libras de ir a la guerra. Yo pagaría gustosamente, ¿verdad? Bueno, pues nada de eso ha pensado estos personajes que tanto hablan de la política, que tanto hablan de la historia, porque realmente no saben, no quieren saber de historia. Lo único que quieren saber es de doctrina. Porque es muy duro admitir que la gente de la península ibérica, como otros sitios, se hicieron musulmanes por voluntad propia. Eso es imposible de admitir. ¿Quién va a decir? A ver, pregúntale a un cristiano de hoy en día, porque una cosa es, con todo mi respeto, ¿no? Que tú sabes que nosotros los musulmanes tenemos que hablar de los cristianos con respeto, de los cristianos a los judíos con respeto. Nosotros nos vamos a molestar, pero es que hay veces que hay que decir las cosas, y hay que decirlas. Mire usted, ellos dicen, los hispanistas, dicen que los musulmanes obligaban a la gente a hacerse cristianos, sino porque tenían que pagar un impuesto. Por eso se hicieron musulmanes, para no pagar impuestos. Y eso no tiene ni pie ni cabeza ni lógica. Porque de hecho no tiene ninguna prueba de que eso pasara así. De que a causa del impuesto de la jizya se hicieran musulmanes para evitar la jizya. Eso es una elucubración que le conviene a ellos, pero que no tiene ningún fundamento histórico. Ninguno. Simplemente son que ellos han pensado que eso es así, porque ellos lo harían, ¿no? Ellos traicionarían su religión por no pagar impuestos. Pero no sucedió así. De hecho, el impuesto que paga un musulmán es mucho mayor que el que pagaba el cristiano. Es mucho mayor. Y a las pruebas me remito. Los datos que existen. El 2,5% del beneficio anual de la persona es mucho mayor que el impuesto que pagaba la jizya. Eso es innegable. Pero sin embargo, nadie quiere ver estos datos. ¿Por qué? Porque prefieren vivir en su fantasía de que le obligaron a hacerse musulmanes porque si no lo mataban. Usted no. Se hicieron musulmanes porque el Islam es superior en pensamiento, en filosofía y en pruebas, y en doctrina. Lo siento, tenía que decirlo, pero es superior. De hecho, yo me he hecho musulmán, alhamdulillah. Como se hicieron musulmanes la gran mayoría de Europa, la Europa de aquella época, que era menos las montañas bárbaras del norte, todo lo demás, me refiero a Europa, no de la península, todo lo demás aceptaron el Islam, porque era lo natural. Por lo tanto, este argumento de que los españoles se hicieron musulmanes a base de guerra es absolutamente falso. Y cuando traen algún dato histórico, es que esta es la primera conversión de la conquista española y está escrito aquí. Ese documento se escribió el que llaman crónicas anónimas. Crónicas anónimas, fíjate, no tiene nombre. O sea, vieron, yo lo firmo, pero yo lo hago, pero no pongo mi nombre siquiera. Y aparece en Francia. En Francia. No aparece en la península ibérica. O sea, aquí han venido los invasores, millones de invasores que habían invadido, pero no habían dejado ninguna crónica a los cristianos. Ninguna. Solamente algunos, y algún tiempo después, algunos años después, creo que son 60 o 70 años después, aparece un cronista que si tú lees atentamente esa crónica, te estás dando cuenta que es la misma que sucede en Oriente Medio. La misma. Es como si esta crónica la copia para justificarlo. De hecho, la crónica habla de sarracenos. No la habéis leído, ¿verdad? Pues bueno, os pido que la leáis. Os pido esos datos que argumentan ellos que son los primeros que demuestran la conquista malvada de los musulmanes. No dicen musulmanes, dicen sarracenos o agoreros, precisamente. ¿Y sabéis por qué dice sarracenos y agoreros? Porque es lo que pone la Biblia. La Biblia no habla, habla del pueblo sarraceno. Entonces ellos están leyendo la Biblia, no están leyendo los hechos reales, no están haciendo una crónica real, están inventando un cuento. ¿Por qué hemos perdido
yo imagino los del Vaticano, ay, ¿por qué hemos perdido la península ibérica? Ah, porque nos han invadido los sarracenos, que son amigos, aquí lo ponen sarracenos, pero están inventándose una historia. De hecho, las crónicas de Isidoro, 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 Isidoro de Sevilla, ¿verdad? No descubre lo que es el Islam hasta que no llega al norte de la península y allí encuentra un manuscrito en el que habla de la secta herética de Mahoma. Entonces, pues mira, estos son los que están en Córdoba, porque el señor Isidoro de Córdoba no sabía nada del Islam, no sabía. ¿Cómo es posible que no supiera? Porque para ellos lo que ellos estaban viendo era cristiano, o sea, una variante del cristianismo. Y ahí es donde viene la falsedad incluso aún mayor de la historia. Porque no es que te hayan engañado en lo que es el Islam, te han engañado en lo que es el cristianismo. Eso es peor todavía. Porque si te han engañado en lo que es el Islam, vale. Pero es que te han engañado en lo que es el cristianismo, o sea, o lo que dijo Jesús. Lo que dijo Jesús lo sabían perfectamente los cristianos del principio, los seguidores de Jesús, pero no los de hoy. Hoy ya han olvidado lo que Jesús dijo y lo que Jesús hizo. Pero lo que Jesús dijo e hizo se parece más al Islam que cualquier otra cosa. Por eso ellos no veían diferencia entre los musulmanes y los primeros cristianos. Veían que era lo mismo, todo lo mismo, es lo que estamos haciendo siempre. Por ejemplo, cuando hacían el rezo, rezaban los primeros cristianos, rezaban con el cura o el obispo, el cura, mirando hacia la quibla, hacia su quibla, en la misma dirección. Hoy en día los católicos rezan frente a la población, porque son intermediarios entre Dios y el pueblo. Sin embargo, en la época arriana o primitiva del Islam, del cristianismo, el cura era uno más que adoraba a Dios y en la misma dirección. Eso es una característica que se mantiene en el Islam, la misma forma de adorar. Después, la misma forma de adorar en cuanto que por ejemplo, alguno habrá leído, espero que lo hayan leído, que Moisés le pidió a Dios, le ordenó a Dios a través de que pusiera su frente en el suelo, que descalzara sus pies, porque estaba en tierra sagrada. Lo mismo que hacen los musulmanes, lo mismo. O sea, la misma forma de adorar de los cristianos, de los judíos, en principio, después los cristianos y después del Islam. Es la misma. Por lo tanto, los primeros musulmanes no se diferenciaban de los cristianos, hasta el punto de que el Ramadán o el ayuno también lo practicaban los cristianos, los nazarenos. Vamos a ser específicos porque muchas veces confundimos. La palabra sería nazarí o nazareno, muy parecido a la palabra nazarí, ¿verdad? De Granada, ¿no? Bueno, pues estos nazarí, seguidores del nazareno, ayunaban, hacían el Ramadán, el mismo Ramadán. Bueno, no exactamente, pero similar. Entonces, ¿dónde estaba la diferencia? El que veía un musulmán, veía un cristiano y no había una diferencia, a menos que tú dijeras, pues yo leo el Evangelio y yo leo el Corán. Pero en la práctica es lo mismo, la misma forma de cubrirse, las mismas prescripciones alimenticias. A ningún cristiano se le ocurría comer cerdo. No, a ninguno. ¿Por qué? Porque lo condena la Biblia lo condena. Jesús nunca comió cerdo, ni bebió vino. Por lo tanto, que no te engañen. O sea, el engaño no es en el Islam, el engaño es en el cristianismo. Por eso, digamos, vivimos en un enfrentamiento, en una locura, porque no entendemos dónde nos están engañando. Pero, por decir así, nos engañan en casi todo. No hay nada que se le escape. No hay nada que se le escape. Porque de lo que viene siempre es mentira. Bien, esto era un par de cosas que me hubiera gustado hablar antes de que TikTok me corte la transmisión. Espero que me dé tiempo para cortar la tercera.
que me dé tiempo de contar la tercera. Bueno, sí, precisamente en este tipo de desinformación o de engaño, ahora me voy a centrar un poco más en Andalucía, siempre he estado en Andalucía, pero actualmente. Hay cosas que algunas personas se han dado cuenta, pero han sido aniquiladas o expulsadas de la doctrina general. Me refiero en concreto, por ejemplo, al hecho de Blas Infante. Blas Infante, que en su día Blas Infante se dio cuenta de que nuestra historia estaba escrita en árabe. Y nuestra historia está escrita en árabe. Y hay que recuperar ese árabe para que el pueblo sepa lo que se escribió en aquella época, el conocimiento que se volcó en esta civilización en aquella época. No que te lo diga los demás, que tú lo sepas capaz de leerlo de los autores de la época, ¿no? En árabe. Blas Infante se dio cuenta de que nuestra cultura pertenece a un mundo orientalista que nos une en el Mediterráneo con la parte oriental del Mediterráneo y más allá. Nuestra Andalucía, siendo una identidad propia, está íntimamente conectada desde el principio de la humanidad con ese oriente. Por eso los andaluces adoptamos símbolos como la estrella de 8 puntas, que son símbolos de milenarios de la época megalítica, porque tenemos datos, bueno, tenemos hechos comprobables de que se utilizaba como un símbolo en la época megalítica, que nos retrotrae a la Atlántida, origen de la palabra al-Ándalus. Lo voy a repetir otra vez por si no me habéis escuchado bien. Blas Infante y los andalucistas de su época se dieron cuenta de que Andalucía tiene su origen en la Atlántida, la de Platón, la que Platón nos contó o nos dejó su recuerdo a través de sus historias de Platón. Y esa Atlántida tiene el propio origen de Atlántida, o sea, al Andalus. Fijaros, cuando Rasul sallallahu alaihi wasallam utiliza algunos hadices que yo estoy seguro que muchos musulmanes me lo van a rechazar, porque son hadices no falsos, son hadices débiles. Fijaros, la diferencia entre un hadith falso y débil, no existe, en el sentido de que está compilado, o sea, está guardado, está escrito y mantenido en la memoria. Lo que pasa es que cuando sabemos que hay constancia de que ese hadith es falso, porque en un momento dado o hubo una intención de crearla, o que no hay una consistencia en la transmisión, pues no se puede utilizar para, por ejemplo, crear jurisprudencia. O sea, tú no puedes juzgar a nadie con un hadith que no tiene una cadena segura de transmisión, pero no se rechaza, queda guardado porque algún interés tiene, aunque sea moral. No se borra, no se rompe, no se quema, por decirlo así, no se hace desaparecer, sino que se guarda y se compila sabiendo que ese hadith tiene un error en la transmisión. En el caso del Al-Ándalus, tenemos hadices que son débiles porque su cadena de transmisión ha sido mal transmitida, ¿no? Yesenia, perdón, un momentito, Yesenia, ha sido mal transmitida porque precisamente aparece en el siglo posteriormente y no hay una línea de continuación hasta la propia vida del profeta. Pero en cualquier caso es importante que exista estos hadices, ¿no?
sobre la... A ver, ahora no lo voy a encontrar. Ahora no lo voy a encontrar. ¿A que no lo encuentro ahora? Sí, pero aunque no lo tenga, lo tengo por aquí. No os vais a librar de mí porque lo voy a encontrar. Así que tranquilo que la barca es nueva. Sí, hay unos hadices sobre Al-Ándalus que lo hemos titulado, ¿cómo se llama? Al-Ándalus en la Sunna. Al-Ándalus en la Sunna. Claro, ya esto... ¿Cómo que es la Sunna? ¿Sabéis que la Sunna es la tradición que habla de los hechos o dichos del profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam? Es la Sunna de Muhammad. Hay otra Sunna. La Sunna de Abraham, la Sunna de Moisés, la Sunna de... Vaya. Pero en este caso se refiere a la Sunna del profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Y en ese sentido existen hadices que no son muy ortodoxos, por decirlo así, ¿vale? Pero es importante que se mantengan. Y la importancia que los andaluces le dieron a este tema. Por ejemplo, la primera referencia que existe en árabe de la palabra al-Ándalus se remonta cronológicamente a un hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuya autenticidad es muy dudosa, pues ha sido transmitida por tradicionalistas hispano-musulmanes en el siglo IX y X. O sea, que ya te estamos advirtiendo de que este hadith hay duda porque la primera referencia que tenemos es del siglo IX y X, muy tarde, ¿verdad? No estoy hablando del siglo VI o VII, sino ya del 9 o el 10. Pero lo importante es que existe, ¿no? Y que la gente se lo tomaba muy en serio. Y si hubiera habido un poquito de verisimilitud a estos hadices, es algo muy importante. Dice, cuenta Halid ibn... Bueno, voy a saltar la cadena porque realmente... Estaba de pie el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam cuando dijo, mirando hacia el ponente, hacia el Magreb, desde Meca hacia el Magreb, saludó y hizo una señal con la mano. Y le preguntaron, ¿a quién está saludando, profeta? Y dice, a unos hombres de mi comunidad que estarán en este occidente, en una isla llamada Al-Ándalus. En ella, el que esté con vida será un defensor del Islam y el muerto será un mártir. A todos los que a todos ellos les ha distinguido, exceptuando Allah en su libro, será fulminado los que están en los cielos y los que estén en la tierra, exceptuando aquellos a los que Allah quiera. Bien, en este caso tenemos un hadith que atribuye al profeta la mención de Al-Ándalus. Si esto fuera verdad, significa que la palabra Al-Ándalus ya existía previamente al hecho físico de la identidad Al-Ándalus. Por eso cuando llegó aquí la administración islámica, inmediatamente se hizo una moneda con el nombre Al-Ándalus. ¿Y por qué Al-Ándalus? ¿Por qué Al-Ándalus? Porque era la transcripción literal de la palabra Atlántida. Hay más hadices, hay un montón de hadices. Son muy repetidos, son muy parecidos. Otro dice, después de mí será conquistada en Occidente, en el Magreb, una isla llamada Al-Ándalus. Las que vivan en ella serán felices y los muertos serán mártires. Cada día tendrán con el enemigo batalla y algarada ante la población a pesar del enemigo, aunque sea muy poco y estén aislados. Delante de ellos hay un mar que causa la muerte y detrás enemigos innumerables, pues ellos son muchos y están junto a sus países. Cualquiera podría poner en duda este hadith, por ejemplo. Parece como demasiado específico, ¿no? Demasiado concreto, con datos que... Pero en cualquier caso, lo importante de esto es que existe una tradición de la palabra al-Ándalus referente a lo previamente, digamos, al 711, ¿no? Dice parte de hadith, dice, en Al-Ándalus no se ve sino al que vela por las cosas de Allah,
al combatiente por el Islam o al vecino del enemigo y obediente a Allah. Veis cómo exalza precisamente la vida y las características del pueblo andalusí. Bueno, y hay muchos más, no os voy a aburrir, pero hay muchos más hadices, y eso demuestra precisamente que existe una tradición previa, o que puede entenderse que existe una tradición previa a las palabras al-ándalus antes del 711. Y eso es muy importante, porque es como la pronunciación que existe sobre una palabra que para el mundo entero era el referente de esta tierra, a la Atlántida. La Atlántida. Cuando los romanos, los visigodos, los fenicios, cualquiera de estos pueblos vienen buscando lo mismo que sustentó al pueblo atlante, los minerales, el oro, el comercio atlántico, y sigue siendo lo mismo. Por ejemplo, cuando a veces hemos discutido, o se ha discutido quién fue primero, que si Colón, que si los vikingos, que si La tradición atlántida, Platón argumenta que los atlantes comerciaban con la tierra que había circunvalando el mar, o sea, lo que llaman América, Iberoamérica. O sea, que los atlantes de aquella época, estamos hablando de 6.000 años antes de Cristo, o por ahí, ya tenían contacto con América Latina. No sé si una población estable o no, pero sí evidentemente un contacto con esta población. De hecho, es evidente que la cultura olmeca, ¿sabéis lo que es la cultura olmeca? Sí, a ver si por supuesto, que es la que precolombina, pero vamos, miles de años antes de cualquier azteca o cualquier maya, o incluso hasta los incas, ¿no? La olmeca. Bueno, tenía los facciones negras, es que tú ves en una estatua de un olmeca y es un negro. Es un negro. Y se ve a un negro aquí en América. Pues porque habían llegado antes que tú. Porque habían llegado antes que tú. Los negros. Pues los negros no son unos salvajes que tú crees que no, están ahí viviendo en chozas. Eso es lo que nos han hecho creer. Pero los negros, las culturas negras, son anteriores a la franca, pero en miles de años. De hecho, está en la base de la cultura egipcia. Hay dinastías de faraones negros. Eso está documentado. Dinastía de faraones negros. Nubia, que era un reino negro, pero podemos hablar de reinos negros a todo lo largo del continente africano, de grandes potencias comerciales, incluso marítimas. Por lo tanto, es una teoría cada día más comprobable, porque estas son cosas que se comprueban, que existe una relación entre esos pueblos precolombinos y el mundo africano, el mundo negro. Bueno, yo creo que esto me está diciendo ya que me vaya de aquí. Sí, ¿verdad? Sí, me está diciendo que me vaya. Que soy muy pesado. Que no se puede, que no, sí, no sé, sí. Ah, mira, pues entró. Bueno, ya os voy a dejar porque esto me está diciendo en el TikTok que Elon Musk, ¿quién ha sido el que la ha comprado ahora TikTok? Un saludo, amigo. Qué buena compra has hecho, tío. Te ha quedado con TikTok, ¿eh? Yo hablaré judío, hablaré sionista dentro de poco, ¿eh? Talmud. Audubilá. No, en serio, este dominio mundial al que nos aboga. Es curioso en esta cuestión del mundo que se llega, ¿no? Cómo vemos que la justicia ha desaparecido, no existe, el asesinato es impune, lo único que cuenta es el dinero. Ah, otra cosita, quieto. Porque es una cosita que he puesto por ahí en internet y la gente me ha protestado, bueno, como todo lo que pongo me protesta. Todo lo que pongo me protesta, pero me ha hecho gracia.
Veréis, el otro día hubo bueno, no es nuevo, no es una cosa que sea nueva, pero sí que es verdad que el otro día puse una foto en la que significaba precisamente un acuerdo entre Emiratos Árabes, no, perdón, Arabia Saudí y Pakistán. Y una foto por ahí que yo he compartido, pero que podéis ver en cualquier noticiario de estos noticiarios, que es los dos saudíes con su silaba y muy bien puesto, su pañuelo, y los dos pakistaníes, un poquito más pequeñitos, más, con menos hechura, pero bueno, ahí están los cuatro, ¿no? Firmando un acuerdo de cooperación, pero no de cooperación, de asimilación, de defensa mutua, de defensa mutua. Y algunos, y yo lo he titulado la OTAN islámica. La OTAN islámica. ¿Veis? Porque precisamente el otro día discutían que los árabes son los malos, que si los árabes son los buenos. Estas personas son pakistaníes que no son árabes y los saudíes que sí son árabes. Y sin embargo se han aliado, se han hecho alianzas militares. Entonces, ¿en base a qué se hace esa alianza? Porque tú dices, la alianza europea, pues son europeos. La alianza Atlántico Norte, porque comparten un marco geográfico, pero la alianza saudí con Pakistán, ¿en base a qué? La respuesta es evidente, en base al Islam. Los dos son musulmanes, los dos países son musulmanes. Ya llegan a un acuerdo y empezamos ya las críticas. Porque los saudíes son unos hipócritas. Sí, sí, está claro, está claro. Eso lo sabemos todos, no es la primera vez que lo hemos dicho. Y esperemos que sí sea la última. Pero veréis, yo a veces le tengo pena a estos señores que son reyes. Recuerdo cuando estando en Marbella apareció uno de estos personajes, que un hombre que tenía 80 años, un rey de estos personajes que era saudí, que tenía 80 años. Y los titulares de la prensa es, el rey saudí ha contratado a 300 meretrices, a ver si meretrices para decirlo más suave, ¿verdad?, al barco. Y tú dices, bueno, ¿para qué quiere un hombre de 80 años 300 muchachas? ¿Para qué? Pues para ostentar, qué importante soy, ¿verdad? Esa es la ostentación, ¿no? Y sobre todo para dejar claro una cosa, que soy un ser corrupto, o sea, yo no, soy un ser corrupto. Y Occidente no tiene nada que temer de mí. Yo soy un ser corrupto. Vengo a jugar bingo. Yo cuando llega a Marbella no le da dinero a los pobres, no le da dinero a las mezquitas, no le da en el bingo. Se gasta millones en el bingo. Y con eso, meretrices, bingo y alguna otra cosa más innombrable, ¿qué estás demostrando? Que eres un ser corrupto. Por lo tanto, los americanos que te han puesto ahí, o los judíos que te mantienen, están muy satisfechos. Este tío se vende rápido, este tío no hay problema, este no es honrado. Pero imaginaros que existe un líder de un país honrado. Dura nada. Por eso precisamente cuando existe un líder honrado en un país, hasta ahora ha sido fácilmente eliminado. No voy a poner nombre porque muchas veces podemos empezar y acabar cuántas personas líderes han intentado ser honrados y han sido eliminados, ¿no? En el mundo árabe, pues eso no ha pasado. Se ha mantenido una línea sometida a los designios de Estados Unidos y de Israel. Hasta ahora. Y esa foto, ese acuerdo, puede ser un símbolo, puede ser un síntoma, puede ser una luz al final del camino. ¿Y sabéis por qué yo creo que existen luces al final del camino? Porque Allah ha decretado que eso pasará, ¿Veis? Entre los que acompañaron al profeta, la paz con él, estuvieron los que lo combatían. Habían enemigos declarados de él, que lo combatieron prácticamente hasta morir. Y al final se hicieron musulmán y ayudaron al Islam. En teoría, no me meto en el corazón, pero digamos, porque Allah lo que hace es convencer, no vencer. Lo importante no es derrotar al enemigo, sino convencerlo. Y yo estoy seguro que Allah cambia los corazones de los pueblos y de la gente de sus pueblos. Y puede
que en este caso el pueblo esté cambiando, que sus dirigentes estén cambiando y que mañana la vida sea distinta. Puede que sí. Tengamos confianza en que Allah cambia los corazones de las personas y puede convertir a esta dictadura que ha nacido, que se ha mantenido de una manera contraria a los valores del Islam y a la propia ciudadanía humana, pueda ser a partir de ahora un revulsivo en este mundo y convertirse, como se convirtió los primeros árabes, los árabes de Meca, en unos grandes líderes mundiales. Yo pido a Allah que eso sea así. Igual mañana me despierto del sueño y son igual de nefastos como hasta ahora. Pero ¿por qué no voy a darle una oportunidad a la esperanza? Si he visto, igual que habéis visto ustedes, que un gobierno de España se ha puesto al lado de los palestinos. Un rey de España se ha puesto al lado de los palestinos. ¿Quién te lo iba a decir, verdad? ¿Quién te lo iba a decir? ¿Quién te iba a decir que la Meloni, que quiere expulsar a todos los inmigrantes musulmanes de Italia, manda un barco, dos, a defender a la flota humanista de ayuda humanitaria a Gaza? ¿Quién te lo iba a decir a ti? ¿Quién te iba a decir a ti hace 2 meses? Te voy a poner más, 2 meses, que el mundo entero estuviera de acuerdo en acabar con el genocidio de Israel? ¿Quién te lo iba a decir a ti? Porque hace 2 meses, 3 meses, la crítica era absoluta a favor de Israel. De pronto, la cosa ha cambiado. ¿Quién ha cambiado eso? ¿Por qué ha cambiado? Recordad siempre que Allah ha prometido la victoria en el Corán a aquellos que son perseverantes y pacientes. Perseverante y paciente. Constante, paciencia. Por eso los kufar muchas veces tienen triunfo, porque son pesados, van por el dinero todo el día. Sin embargo, el creyente va por el paraíso, el Jannah, pero unas veces sí y otras veces no, afloja, afloja, sube y entonces eso no es constante. Y yo sé que Allah va a ayudar a las personas que somos constantes en la causa de Palestina, la causa de Morisca Andalusí y la causa del bien mundial. Confiando en que los que hoy en día son nuestros enemigos, mañana sean nuestros aliados. Esa es la confianza. ¿Y quién habrá hecho ese milagro? Allah. No lo habrá hecho ningún ser humano, porque yo no puedo convencer a estas personas, ni yo ni tú. Sin embargo, Allah tiene su forma de convencer. Allah tiene su forma de convencer. Y tiene su pauta, tiene su maquina, mejor que ningún gobierno malvado de este mundo. Allah maquina mejor que ellos. Y yo sé que confío en Allah, que cambiará a la humanidad para derrotar al mal. En esa batalla final, que se dará en los últimos días, pero que preparamos desde ahora, siempre estamos preparándola, combatiendo constantemente al mal en nosotros primero y los demás después, estaremos constantes. Fijaros, cuando dice combatir en nosotros, está en la información. Lo primero que te dice Allah en el Corán es lee, infórmate de las cosas sabias, de las cosas de sabiduría, de los profetas, pero también de la información que o manifiestan o ocultan, da igual. O sea, porque en esto, entre líneas, podemos leer la verdad. Veréis, mira, le damos un vistazo a última hora, ¿verdad? ¿Veis la pequeño que es la letra? Es extremadamente pequeño, porque realmente es un gran texto. Es más un lenguaje tergiversado, un lenguaje complicado, pero necesario de leerlo. Y cuando lo lee, como andaluz, me siento orgulloso y responsable de ser consecuente con la lucha de mi pueblo en su momento y ahora. En su momento, cuando perdimos al Andaluz, o se perdió al Andaluz, posteriormente cuando se perdió Granada, se castigó a los que se querían seguir siendo musulmanes, hombres libres, y los que fueron expulsados del Andaluz, porque la pelea, la lucha no se quedó ahí, sino continuó
y la expulsión, para mantener el recuerdo de la causa andalusí. Al igual que los palestinos, que algunos de ellos aún conservan la llave de una casa que seguramente estará destruida, pero el recuerdo vivo y físico de haber poseído esa tierra que fue heredada por Dios para ellos, pues lo mismo los andaluces. Hoy en día muchas familias andalusíes mantienen el recuerdo vivo, incluso físico, de su memoria de la tierra del Andaluz. Y nosotros vamos a mantener vivo ese recuerdo. Vamos a hacer constantemente visitas físicas a este mundo andalusí que aún mantiene frescas sus reivindicaciones. Y con esa visita, buscamos un acuerdo de común cooperación, de colaboración, para exigir a España y a Europa el reconocimiento de Al-Ándalus como identidad histórica de la península ibérica de España, tanto en España como en Portugal. Igual manera que se le dio a los sefardí. Los queremos para lo andalusí. Lo andalusí tiene que ser reconocido como parte integrante de la cultura española, de la sociedad española y de la civilización europea. Pero no solamente eso, también lo vamos a manifestar a través de cosas tan concretas como el Día Mundial Andalusí. Porque todas las causas tienen su día, ¿verdad? Yo veo celebrar el Día del Trabajo, que tiene derecho, por supuesto, de los trabajadores, el día de muchas causas. Pero no hay ningún día mundial de la causa o del Andaluz. Pues sí, ya lo tenemos. Lo hemos proclamado nosotros. Porque no se trata de que venga alguien a reconocerte, eso es falso. No, tú no necesitas que venga nadie a decirte, es verdad, tú eres tal cosa. No, yo lo manifiesto, nosotros lo manifestamos y tomamos conciencia de que somos andalusíes y como tal vamos a celebrar el día, a ver si me he equivocado ahora, ¿verdad? 27 de abril, lo voy a repasar, no sé que me he equivocado. 27 de abril, sí. Sí, no me he equivocado. El 27 de abril como el día de la causa andalusí. Y sabéis qué día fue, ¿verdad? Fue el día en que, los andaluces comenzamos a recuperar nuestra identidad frente al imperialismo europeizante en manos de los visigodos de Europa. Nuestros aliados, nuestros vecinos, nuestros ciudadanos de la Tingitania, que era la parte de Tánger, Tánger, que eran andaluces, así lo decía, por ejemplo, la administración romana y la administración visigoda, que eran parte administradas desde la Bética, que eso simplemente es una refrendación de la cultura que existía previamente, ya os digo, la Atlántida, y era la misma identidad y la misma cultura, la bética y la turdetana. Pues el caso es que ese día, el 27 de abril, llegaron un contingente de voluntarios desde la Tingitania a ayudarnos a liberarnos de los godos. Se enfrentaron unos días más tarde en una batalla, porque todas las cosas de la libertad se ganan con fuerza, no te las regalan. Hay gente que dice, hombre, es que eso fue una guerra. Y el día de la independencia de Estados Unidos también fue una guerra. Y el día el 2 de mayo en Madrid también fue una guerra. Y el día, cualquier celebración fue una guerra. Porque en definitiva, las identidades y las libertades incluso se consiguen con guerra. El 1 de mayo lo celebramos porque hubo una matanza de trabajadoras. No fue un día festivo, fue un día cruel, un día de guerra, de matanza en este caso. Y nosotros no celebramos la matanza, no celebramos la guerra, celebramos el hecho liberador de un pueblo decir,
hemos tomado conciencia de lo que queremos, de lo que somos y vamos a imponer nuestra identidad andalusí, como sucedió. Pero en el caso de la batalla de las Andas, o de Guadalajara, bueno, muchas veces no se sabe exactamente dónde fue, pero lo que sí queda claro es que hubo participación de indígenas, vamos a llamarlo indígenas, autóctonos de la península. No eran un ejército invasor que venía de no se sabe muy bien de dónde y llegaba a un país que no conocían, no, lo conocían perfectamente. Y a las pruebas me remito. Cuando supuestamente el señor Roderick, pues sabéis que se llamaba Roderick, no se llamaba Rodrigo, ¿no? Rodrigo es como le hemos llamado ahora. Pero este hombre se llama Roderick, Leovigeldic, Teodoric, eran nombres visigodos y todos terminan en ic. Tarik, que era un nombre visigodo, porque este hombre visigodo venía de la Tigitania y era un paisano, por decirlo así, visigodo de la Tigitania, y venía con población de la Tigitania. Cruzó el charco, cruzó el estrecho, se encontró con aliados que le habían reclamado para que los liberasen de los godos y juntos se enfrentaron a estas tropas visigodas de don Rodrigo. Y fijaros si era significativo que Rodrigo, que era el que vivía en la península, o que dominaba la península, cayó en la trampa de hundirse en la laguna de las Andas. Que no conocía el camino, tío. Que era un extranjero, que no sabía dónde se metía, no sabía el terreno que pisaba, que cayó en un charco y ahí se ahogaron la mitad del ejército, porque eran extranjeros, porque nunca habían estado en Andalucía, nunca. Y el ejército que estaba enfrente sí conocía perfectamente Andalucía. Se apostaron en un sitio, a pesar de ser menos. Por ejemplo, si estamos hablando de la población que se le ayudó, fue mucho más que el ejército que supuestamente había llegado de Ceuta. Por lo tanto, este episodio que estamos viendo del 27 de abril es un episodio civilizador. Y nosotros hemos decidido nombrarlo como el Día Mundial Andalusí, para que así el mundo entero sepa que los andaluces tenemos nuestra propia identidad. Existe el Día de los Gitanos mundial, me parece muy bien, ¿verdad? A todo el mundo nos gusta que exista un Día Mundial de los Gitanos, o no sé qué cosa, también existe no sé qué cosa, incluso el Día del Orgullo a una ¿verdad? Y no pasa nada, todo el mundo tiene su orgullo. ¿Por qué no vamos a tener los andaluces un orgullo, tío? ¿Por qué? ¿Quién nos lo impide? ¿Sabes lo que nos impide? Nuestra intención, nuestra voluntad. Como buenos musulmanes sabemos que la voluntad se gana en cuanto tú te decides, porque la intención es lo que cuenta. Y la intención es lo que hace la victoria al Fatah. Por eso el día 27 de abril es el día de la apertura, de la victoria, porque hubo una decisión de un pueblo para decidir por su propio destino y que condujo al Andalus. El recuerdo de esa civilización, de esta cultura, de esta identidad, de esta decisión de ser un pueblo con soberanía, es el mismo que nos anima hoy. Vemos el mundo entero en llamas. Nos vemos que existe injusticia, existe robo, asesinato, en manos de grandes corporaciones. Lo único que cuenta es el dinero y mercenarios que son capaces de cualquier barbaridad por su dinero. Mentirosos profesionales que mienten al mundo sobre la historia y sobre la realidad actual. Y ante eso, nosotros proponemos una civilización andalusí, que está basada en el humanismo islámico. ¿Por qué? Los sabios de la historia, los profetas, entre ellos y otros sabios, nos enseñaron que no podemos mentir, no podemos robar, no podemos tener más de lo que necesitamos, no podemos esquilmar la tierra, no podemos acaparar los productos, no podemos... O sea, toda una ética y moral para saber vivir bien. Una sociedad, crear una sociedad en la que tú no seas más que yo, sino que somos complementarios.
una identidad, una sociedad que está basada en valores que todo el mundo conoce, que todo el mundo sabe, pero que nadie se atreve a practicar, porque le llaman, yo qué sé, comunismo, o no sé qué, o utopía, también, cualquier cosa, para que tú no practiques o para que tú no tengas la intención de hacer algo para cambiar tu vida. Por lo tanto, todo esto significa que hay una propuesta por nuestra parte para cambiar el mundo. Y antes de que TikTok me censure, os pido que nos unamos como seres humanos en nuestra identidad humana para cambiar este mundo. Viva Andalucía libre, viva Palestina desde el río hasta el mar y viva la información libre. TikTok para todos. Salam alaikum, hasta pronto inshallah, si TikTok lo permite.